Nos encontramos aquí en MT Periodismo, en este micro muy importante, lo que es prevención salud, y estamos con el doctor Rodrigo García desde Córdoba para continuar un poco en esto que es tan importante, las enfermedades gastrointestinales y demás. Doctor, muy pero muy buenos días, ¿cómo está? Y buenos días a toda la audiencia. Bien. Y bueno, mucho para preguntar, para indagar y demás. A la gente queda muy enganchada dando estos tips y conocer un poquito más de lo que son las enfermedades, ¿no? Tenemos preguntitas para hacer con respecto a la enfermedad o divertículos. ¿Qué es, doctor? Bueno, el, el divertículo lo podemos ver individualmente, o sea, ¿qué es un divertículo? O lo podemos ver colectivamente, ¿qué es tener divertículos? El divertículo en sí como entidad propia, entidad sola, como si fuera un dedo de guante que sale por fuera del intestino, digamos, ¿no? Es como una hernia, como una evaginación, como un globo, como algo que sale para afuera. Bien, la pregunta es, ¿todos tenemos eso? Bien, acá vienen las respuestas. Eh, los niños no, por ejemplo. Ahora, si usted estudia la población adulta, personas de 65 años, lo más probable o lo frecuente es que los encuentre. Y más en la población nuestra, la occidental. ¿Por qué? Porque el divertículo eh, responde a un aumento de presión. O sea, usted tiene el intestino, usted tiene el intestino, aumenta la presión y toda la zona del intestino donde hay debilidad sale salen los divertículos, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, eh, les voy a contar una historia. Ustedes saben que Sudáfrica eh, era una colonia inglesa, ¿no? Entonces había médicos ingleses que iban a, a Sudáfrica. Hubo un médico, uno de varios médicos que fueron, que se dio cuenta, esto ya hace más de un siglo, que las personas en África no tenían divertículos. Y no era una cuestión racial, sino que las personas que vivían ahí no tenían divertículos, sino que era una cuestión alimenticia y tenía que ver con el consumo de fibra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que desde que se inventó el molino, o sea, desde que la harina empezó a ser refinada, o sea, desde que le sacamos el salvado a la harina, que la materia fecal se transformó en más firme, más difícil de propulsar, disminuyó la carga de fibra dentro del tubo digestivo. Bueno, todo eso hace que el intestino tenga que hacer más fuerza para que progrese el contenido. Entonces, al tener que hacer más fuerza, esa fuerza exagerada que tiene que hacer hace que se desarrollen divertículos, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos, que es lo que ocurre acá en Occidente,
y sobre todo en la parte izquierda del colon, que es la diverticulosis hipertensiva, ¿sí? Diverticulosis hipertensiva. Distinto es en países asiáticos, por ejemplo, como en China, en Japón o en algunos lugares como Malasia, donde ya es por otro motivo, que es por una debilidad del colágeno, donde se dan formas de divertículos, pero que ya es por una alteración del colágeno. Entonces, los divertículos son de boca ancha, eh, son grandes, afectan todo el colon, más el colon derecho, y que son porque hay un problema de estructura, de sostén. En cambio, los nuestros, los argentinos, digamos, son los izquierdos, los, eh, los, si usted habla con alguien que tiene problemas de divertículos o alguien que le han diagnosticado problemas de divertículos, le van a decir, sí, a mí realmente la diverticulitis, el que tuvo diverticulitis en algún momento es, a muy grosso modo, es como una apendicitis, pero del lado izquierdo, ¿sí? Muchas veces se trata eh, solamente con una internación y con antibióticos, y otras veces en la emergencia se llega a una gravedad tal, digamos, la perforación que se genera es tan grande que hay que resecar la parte del intestino, y se transforma en una cirugía de emergencia. Bien. Doctor, perdón, ¿las emergencias es con respecto a hemorragias? La diverticulosis, ahí puse otro término. Diverticulitis es inflamación, ¿sí? Cuando yo digo tiene diverticulitis es inflamación. Todo lo que termina en itis es inflamación. Por ejemplo, yo digo tiene otitis, tiene inflamación del oído, ¿sí? Eh, Diverticulitis es inflamación del divertículo, o sea que está cargado de pus. ¿Qué puede pasar con ese divertículo cargado de pus? Que se reviente y salga el pus a la cavidad abdominal y haga una peritonitis. Es grave eso, Muy grande. es grave. Eso requiere una internación. Esa es una de las emergencias que tiene la diverticulitis. Y Bien. la segunda emergencia que tiene la diverticulitis, la enfermedad diverticular, es que ese divertículo muchas veces tiene un vasito que cuando se lastima ese vaso, sangra y sangra mucho. Entonces, las dos emergencias que tiene en agudo, digamos, como urgente, el divertículo, es o que se infecte, digamos. ¿Por qué se infectan? Porque se tapa el cuello, digamos, del divertículo y se inflama, o que sangre. Y es un sangrado arterial, o sea que es un sangrado rojo, rutilante, importante, no para, lo descompensa al paciente, eh, es continuo, eh, es importante el sangrado, ¿sí? Entonces tenemos, en la enfermedad diverticular tenemos complicaciones que son agudas, que son las que acabo de mencionar, y unas complicaciones que son crónicas, que son las que suelen molestar más, que no son graves, pero son las más molestas de todas. ¿Cuáles son esas complicaciones crónicas? Bueno, por ejemplo, que yo haya tenido pequeños episodios de diverticulitis que hayan pasado desapercibidos, ni fiebre haya tenido, pero
que al sanar el intestino, la cicatriz que forma lo haya achicado tanto que me haya quedado un intestino muy, muy chiquitito, con un diámetro muy chiquito. Entonces a mí me cueste eh, el tránsito. Espero que se entienda, pero es como que de tanto, de tantas veces que yo tuve inflamación en la zona, queda como una cicatriz tan chica y me impide el paso adecuado de la materia fecal. Esa es una de las complicaciones. Eh, la otra complicación es que supongamos que yo logré localizar supongamos que yo hice una bolita de pus al lado del intestino porque hice una complicación, la logré localizar, o sea, la logré bloquear, le decimos nosotros, pero el pus, como en cualquier parte del cuerpo, busca salir para la piel o para cualquier órgano. Entonces me va a hacer una fístula que en el caso de el hombre, por ejemplo, me va a hacer una fístula a la vejiga. En el caso de la mujer me va a hacer una fístula al útero. A veces me va a hacer una fístula a la espalda. Hay veces que eh, eh, uno piensa que tiene un absceso en el glúteo y en realidad es una fístula del intestino que fue para atrás, que hay que pensarlo también a eso. Eso Eh, puede, doctor, ese absceso en alguna parte del cuerpo y demás, ¿esto trae algún dolor, alguna molestia para tomarlo en cuenta? es que en realidad, como ya pasó a ver, eh, imagínate esto, vos tenés un volumen de 5 centímetros cúbicos de pus, eh, y pasó tanto tiempo y se encapsuló tanto que ya no tenés ni fiebre, ni dolor, ni nada. Pero esa pequeña cantidad busca labrar un camino, ¿sí? Entonces un buen día eh, vos sentís que eh, en una de las orinas o eh, vamos a dar el ejemplo de la orina, una de las orinas sale bien cargada de pus y después nada más. Después empieza a salir de vuelta limpia, pero ya quedó hecho el trayecto, ¿se entiende? Eh, que no debiera quedar comunicado el intestino con la vejiga. Entonces, ahí ya van dos complicaciones. La que mencioné antes, dos complicaciones crónicas, ¿no? La que mencioné antes y que es la estenosis y la que menciono ahora. Y la tercera, que es indicación quirúrgica, que casi nadie la tiene en cuenta, o vale decir, muy pocos médicos la tienen en cuenta, que es el dolor crónico. El dolor crónico. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que eh, no tienen con qué darle al dolor. O sea, se levanta, el dolor es en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? O sea, sería la parte entre el ombligo y la pierna izquierda, para que nos ubiquemos. Entonces, el paciente se levanta con dolor, camina con dolor, duerme con dolor,
eh, vive con dolor. Y no es un dolor que va y viene. No, 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 es permanente el dolor. Permanente el dolor. Entonces, como digo, hay dos razones agudas, serias, y hay tres razones crónicas que no ponen en riesgo la vida, pero que son sumamente invalidantes o que alteran muchísimo la calidad de vida. ¿Eh? Tanto es así que si no las podemos manejar farmacológicamente, eh, llegamos a cirugía a veces, por el dolor, por todo lo que genera. La preguntita es colon irritable. Colon irritable. Sí, Bien. esto sería otra cosa. Colon irritable. Muchas veces el colon irritable se lo ha asociado como una antesala a la formación de divertículos, porque si vamos al caso, los divertículos son la manifestación anatómica de un problema funcional, ¿sí? O sea, es algo que no está funcionando bien y que el resultante es una alteración morfológica. Bien. Entonces, muchas veces se dice, bueno, empezaste los primeros años como un síndrome de intestino irritable y con el tiempo terminaste formando divertículos. El síndrome de intestino irritable eh, hay que afinar el lápiz a la hora de diagnosticarlo, porque su, tuvo su auge, vamos a decirlo, hace unos 15 años atrás, eh, donde todo el mundo tenía colon irritable. Eh, Salieron un montón de medicamentos para el colon irritable, entonces todo aquel paciente que tenía un poco de dolor abdominal y que no se explicaba de otra manera, era un síndrome de intestino irritable. Y no es así. Primero, eh, el abdomen es una caja de Pandora, o sea, hay mil cosas que pueden doler dentro del abdomen. Y el síndrome de intestino irritable se caracteriza por o la característica principal del síndrome de intestino irritable, o lo que nosotros en medicina le decimos el signo guión, es como que yo te diga, a ver, mira, vamos a hacer un ejercicio. Eh, ¿Cuál es el signo guión en una hepatitis? La ictericia. Es como si yo te dijera, si notas amarillo, no tenés hepatitis. Una cosa así, ¿no? Bueno. En el síndrome de intestino irritable, si no tenés dolor, no tenés síndrome de intestino irritable. Entonces es dolor más otras cosas. Entonces, dolor abdominal habitualmente es central, o sea, en el área periumbilical, que va acompañado de distensión, gases, meteorismo, flatulencia, eructos, este, digestión lenta, todo esto va acompañado, pero todo lo que yo nombré, si no va con, con dolor, no. O sea, todo esto que yo nombré tiene que tener como denominador común el dolor. Entonces, una vez que yo sospeché que puede ser un síndrome de intestino irritable por el dolor,
ahí me voy a ir a la parte, en el interrogatorio, me voy a ir a la parte evacuatoria. Y ahí yo le voy a decir, ¿usted eh, es constipado? Eh, ¿Tiene diarrea, vive con diarrea? ¿O, o tiene un carácter mixto? Por ejemplo, estaba una semana constipado y de golpe, eh, de estar constipado, se pasa 3 días con diarrea y se vuelve a constipar, que son las tres formas que tiene el síndrome de irritable, que es ser constipado, diarrea o alternado, ¿sí? Habitualmente el que más se reconoce de los tres es el alternado, Bien, porque es el que más consulta, es el que más consulta, porque es el que viene y dice, doctor, yo ya no sé qué hacer. Me paso 4 días en el baño y 4 días que no me llama el vientre, no sé, es como que estoy totalmente desregulado. bien, Y consulta por eso. Este, y para cada tipo de, de o para cada subtipo de colon irritable, hay un tratamiento específico, que es una dieta específica para cada uno, un medicamento específico para cada uno, una educación, eh, ¿cómo podría decirte? Una educación evacuatoria correcta para cada uno. ¿Se entiende lo que perfecto. digo? Ujú, Eh, Porque la, la educación evacuatoria, eh, aunque nadie hable de este tema, es casi tan importante o más, diría yo, que la educación miccional, bien, ¿sí? ujú, Porque así como aprendimos a retener y a orinar en el momento que queremos, también aprendimos a retener y a evacuar en el momento que lo deseamos, ¿sí? ujú, Este, entonces todo esto trae problemas, y hoy cada vez nos estamos yendo, primero empezamos estudiando las paredes del intestino, de que había neuronas, de que se movía, de que tenía como que vida propia, y hoy nos estamos yendo cada vez más a la luz del intestino, cada vez nos estamos yendo más a las bacterias que habitan en el intestino, porque uno podría decir, ¿y de dónde viene esto? ¿O por qué me viene esto? Cada vez nos estamos yendo más a la parte de las bacterias del intestino, porque nos estamos dando cuenta de que eh, usando algunos antibióticos selectivos que seleccionan bacterias buenas y eliminan bacterias malas, los pacientes mejoran. Y por otro lado, pacientes que han estado en tratamiento, eh, yo realmente, eh, hasta lo digo con lástima, hoy hacemos un abuso de los antibióticos, porque no es uso, es abuso, eh, porque eh, hay algunas cosas pequeñas que ni siquiera haría falta antibiótico. Solamente con higiene lo podríamos manejar. Eh,
Y no, nosotros cada vez le ponemos más antibióticos, más fuerte, más resistencia. Como hay más resistencia, le ponemos uno más fuerte todavía, más cantidad de días. El paciente viene con diarrea pero no viene con diarrea porque sí, viene con diarrea por el antibiótico, porque le liquidamos toda la flora. Eh, o viene con gastritis porque la pastilla del antibiótico es una cosa, es un cartucho largo así. Eh, yo no es que esté en contra de los antibióticos, pero son escuelas diferentes y yo realmente para que indique un antibiótico o lo indico justo para esto, pero es muy raro que si indica un antibiótico sistémico, es porque realmente estoy seguro de que lo va a requerir. No lo indico así por las dudas o tengo miedo. Ese, eh, esa medicina defensiva de te doy el antibiótico por las dudas, por si acaso, porque me parece que puede ser. No estoy muy de acuerdo porque te vas quedando sin herramientas cuando realmente lo necesitas después. Bien, bien, doctor. Bueno, bien explicado, se nos está por terminar la llamada. Como siempre, una eminencia, un placer escuchar todo esto que a la gente, o sea, le sirve muchísimo. Y por supuesto, más consultando, prestando atención y esperándolo, doctor. ¿Cuándo estará viniendo por la localidad de Jovita? Yo voy a estar en Jovita el próximo 12 y 13 de diciembre. Sí, perfecto, Sí, entonces. Bien. sí, sí, Allí vamos a estar invitando entonces a la gente para sí, que sí. de cualquier Eh, consulta. lo mismo a hacer invitaciones para tu programa si quieren pasar preguntas Bien, de cualquier tipo que tengan que responder. Yo porque me parecen que son temas muy importante. que interesan, pero si Sí, quieren pasar sí, preguntas a tu programa, no bien. tengo ningún tipo de problema. Es decir, es la prevención, porque como usted decía, es para evitar problemas graves. Exactamente, Doctor, exactamente. muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a vos y a ustedes que me están escuchando y bueno, estoy para servirles en lo que pueda, ¿eh? Así que bueno, que tengan un muy buen día.